¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este video en el que voy a explicar cómo realizar el cálculo de una curva vertical como parte del programa de topografía 3. Bueno, lo primero que tendremos que saber es qué son las curvas verticales, o también llamadas curvas parabólicas. Son utilizadas para obtener una transición segura y gradual entre dos rasantes o subrasantes en un plano vertical, normalmente referido a carreteras y vías de ferrocarril. En este caso, bueno, entonces ese tipo de curvas nos conectarán dos pendientes diferentes para que esta incorporación o cambio de pendientes sea segura. Estas dos pendientes podrán ser negativas o positivas, y de lo cual se podría obtener una curva tipo cresta o una curva tipo columpio, que bueno, se explica de esta manera. En el caso, por ejemplo, de que la primer pendiente sea positiva y la segunda sea negativa, nos estará regresando o encontrando una curva vertical en cresta. Mientras que en el caso contrario, cuando la pendiente de entrada o la primera pendiente es negativa y la segunda es positiva, vamos a encontrar una curva vertical de columpio. No necesariamente estos signos deberán ser así. Por ejemplo, yo pudiera tener una pendiente positiva suave, ¿sí?, con poca pendiente, y luego una pendiente también positiva de salida con mayor valor, lo cual me arrojará también como resultado una curva vertical de columpio. O en su caso, si yo tuviera, por ejemplo, una curva vertical con una pendiente negativa suave y enseguida una pendiente también negativa, pero con un valor mayor, también se generaría una curva vertical de cresta. Sí, no necesariamente tendrían que ser los signos de esta manera. ¿Qué elementos geométricos forman a la curva vertical? Bueno, hay alguna similitud en el caso o con la curva horizontal. Sí, tenemos, por ejemplo, una pendiente de entrada, ¿sí?, nombrada con la letra M, que estará dada en porcentaje. Por otro lado, tenemos una pendiente de salida N, también dada en porcentajes. Tenemos un punto PCB, que es el punto de comienzo de la curva. Tenemos un punto PIB, que es el punto de intersección de pendientes, que es donde se encuentra el cambio de dirección. Tenemos también un punto PTB, que es el punto de término de la curva vertical, y una longitud de curva vertical, una LCB. En este caso, una diferencia importante es que la longitud de curva será medida, en este caso, en la curva vertical, como una distancia recta, es decir, una distancia horizontal. Tenemos también, por otro lado, una externa vertical, que es la medición o la distancia entre, o el desnivel que tenemos entre el punto P y D y el punto central de la curva ya ajustada. ¿Sí? Entonces, en este caso, una propiedad importante que debemos de saber es que en el caso de la curva vertical, la distancia de PCB a PIB será siempre la mitad de la longitud de curva total, es decir, el punto PIB se encontrará siempre al centro de la curva vertical. Entonces, bueno, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar para resolver esta curva vertical? Bueno, son solo tres y muy sencillitas. Primero vamos a tener una letra I, que será la diferencia entre pendientes sin porcentaje. Esto es muy importante. Deberemos de convertir nuestras pendientes a un coeficiente o a un dato sin porcentaje y anotar ese dato
sin porcentaje en las fórmulas siguientes. Tenemos por otro lado una externa vertical que se calcula con la distancia o longitud de curva vertical por I, que calculamos arriba entre 8. Y por otro lado vamos a calcular una letra Y, que es la corrección de la curva. Sí, esta es la corrección de la curva vertical, que bueno, vamos a calcular en la tabla siguiente. Y la distancia X, una distancia X, que es el incremento que tenemos en distancia horizontal de la curva. Entonces, con estos datos vamos a realizar un ejemplo. Tenemos entonces inicialmente los siguientes datos. Tenemos una estación de PCB que está con un valor de 24 más 700, una cota PCB de 1456.95, esa es la cota o elevación del punto PCB. Tenemos una distancia LCB de 65 metros y una pendiente de entrada M de más 7% y una pendiente N de menos 3.5%. Es importante en este caso o en estos casos resolver las pendientes y anotar su signo. Esto es también muy importante. Entonces lo primero que vamos a calcular antes de llenar nuestra tabla serán las estaciones y los cotas de los 3 puntos de la curva, ¿sí? De la PCB, de PIB y PTB. Entonces, lo que haremos primero es calcular la estación, ¿verdad? De, por ejemplo, PIB. Que, bueno, en este caso vamos a calcularlo así. Acuérdense que, bueno, antes de continuar voy a anotar aquí una fórmula que debemos de recordar. Se nos dice que una cota proyectada, ¿verdad? Deberá ser igual a una cota inicial, ¿verdad? Más lo que nos salga de multiplicar una pendiente por una distancia, ¿verdad? Eso es como vamos a calcular la cota proyectada, que ahorita vamos a aplicar. Entonces, primero, la estación de P y B, pues es muy sencillo de calcular, debido a que, como lo vimos en el ejemplo anterior, o en las propiedades de la curva, sabemos que LCB, la mitad de LCB será la distancia a PIB. PIB está siempre al centro de la curva. Entonces, en este caso, deberemos de tomar la estación de PCB como inicial y sumarle la mitad de LCB, es decir, 24.700 más lo que nos salga de dividir 65 entre 2, lo que nos da una estación de 24 más 732.50. Ahora, la cota de PIB será resuelta con la ecuación que vemos aquí arriba, donde tenemos que es primero cota inicial 1456.95 más una pendiente, ¿sí? Por una distancia. La pendiente será la pendiente de entrada, a la cual la vamos a convertir a una pendiente sin porcentaje, es decir, 0.07 por una distancia que será igual a la mitad de LCB, 65 entre 2, lo que nos da una cota de 1459.225. Esa será la cota de PIB. Por otro lado, la estación de PTB será igual a la estación PCB, 24.700 más
toda la longitud de curva, más 65, dándonos un valor de 24 más 765.00. Y la cota de PTB será igual a, deberemos de proyectar ahora, hay que recordar algo importante, que justo en el PIB es donde cambiamos de pendiente. ¿Sí? Yo tengo una pendiente de entrada hasta PIB, y de PIB vamos a proyectar ahora con la pendiente de salida, y tomando como inicial la cota conocida de PIB, calculamos la cota del PTB. Es decir, nuestra cota inicial será 1459.225 menos, porque la pendiente de salida es negativa, 0.035 por la mitad de 65 entre 2, lo que nos da una cota de 1458.0875, ¿verdad? Esa será la cota de nuestro punto PTB. Ahora vamos a calcular I, que en este caso, sí, vamos a anotar M, que como ya lo vimos, M sin porcentaje será igual a 0.07, ¿verdad? N será igual a 0.035, lo que entonces nos arroja una I, ¿verdad? Igual a M.07, ¿verdad? Menos, ¿verdad? 0.035. Aquí importante, omití los signos, hay que agregar. Por eso la importancia de los signos. ¿Sí? Aquí tenemos 0.07 menos 3.05, lo que se convierte en una suma. ¿Sí? Entonces tenemos como resultado, ¿sí?, un I de 0, bueno, más 0.105. Esa será la I que vamos a aplicar. Ahora, la externa vertical, ¿sí?, la vamos a calcular con base a la fórmula que tenemos aquí, ¿sí?, donde decimos que es LCB 65 por la I que acabamos de calcular, que en este caso es positiva, punto 105, ¿verdad? Y eso entre 8, lo que nos da un valor de 0.853, manejando también 3 decimales. Con esta parte, o con este ejemplo, o con estos datos, ya tenemos nuestros datos iniciales o básicos para poder llenar nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, es importante recalcar que dependerá de el signo de la letra I, es si nuestra curva es de columpio o es de cresta. Cuando la letra I corresponde a un signo positivo, hablamos de una curva vertical de cresta, y cuando la letra I nos da negativa, es una curva vertical de columpio. En este caso es de cresta. Entonces iniciamos con, primero, PCB con la estación 24 más 700. En este caso vamos a realizar cada 5 metros una estación. 24 más 705, 24 más 710, 24 más 715, 24 más 720, 24 más 725, 24 más 730, y encontramos la mitad, 24 más 732.50, ¿verdad? Que corresponde a nuestro punto P y B.
que bueno, lo tenemos aquí. Seguimos con la misma lógica, 24 más 735, 24 más 740, 24 más 745, 24 más 750, 24 más 755, 24 más 760, y terminamos con 24 más 765, que corresponde a nuestro punto PTB, que bueno, aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a anotar las pendientes que ya conocemos, ¿sí? En este caso es más, bueno, esta no tiene pendiente, es el punto PCB. La siguiente sería más punto 07, que en este caso será igual en todo el primer tramo. El punto PIB no tiene pendiente y la segunda parte tendría una pendiente negativa de 0.035, ¿verdad? Que es letra M, letra N. Ahora bien, con estos datos vamos a calcular primero la cota de tangente. La cota de tangente, vamos a regresarnos aquí, se refieren a, aquí vemos la descripción de tangente, es la prolongación de la línea. Esta línea punteada es la tangente, sigue una pendiente uniforme, ¿sí? Por lo que vamos a hacer, o lo que haremos será calcular puntos sobre la tangente y enseguida restarle una corrección Y. Es decir, haremos lo siguiente. Aquí tenemos entonces una proyección sobre tangente y nuestra tabla primero proyecta o obtiene puntos sobre la tangente. La corrección Y se refiere al desnivel que tenemos entre ese punto de tangente y el punto de curva. Esta es la corrección Y, ¿sí? Que entonces iremos resolviendo, es decir, llenamos primero la tangente, obtenemos la corrección y después la curva. La tangente menos Y igual a curva, ¿sí? Entonces primero vamos a obtener las cotas sobre la tangente. Entonces anotamos aquí primero la cota de tangente del punto PIB, que sería, PCB, que en este caso es 1456.95. A esa cota vamos a usar de nuevo nuestra fórmula que tenemos aquí, utilizando cota inicial, la de PCB, pendiente conocida y distancia que vamos caminando. Aquí caminamos 5 desde PCB, luego caminamos 10 y luego 15 y así sucesivamente. Es decir, cota inicial 1456.95 más, porque la pendiente es positiva, 0.07 por 5 en el primer ejercicio, teniendo un valor de una cota de 1457.30. La siguiente nada más cambia la distancia a 10, 1457.65. Enseguida 1458.00. Caminamos 15, enseguida caminamos 20, 1458.35. Enseguida caminamos 25, 1458.70. Enseguida caminamos 30, teniendo una cota de 1459.05, y corroboramos con 32.50, ¿sí? Obteniendo 1459.225, la cual por supuesto debe ser la misma que ya obteníamos aquí. En este caso sí es la misma. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero ahora utilizando nuestra cota de tangente del punto PIB, y con una pendiente negativa proyectamos los demás. Es decir,
59.225 menos, porque la pendiente es negativa, 0.035 por una distancia. La primera distancia será de 2.5, ¿verdad? Que sale de restar 735 menos 732.50, ¿verdad? Y en este caso nos daría un resultado de 1459.1365, ¿verdad? Vamos a tratar de manejar tres decimales. La siguiente deberá de ser entonces de 750 y luego 1250, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tendríamos que son, o nos daría en la siguiente una cota de 1458.962. La siguiente tendríamos una cota de 1458.787, ¿verdad? La siguiente sería, o tendría un valor de 1458.612. La siguiente sería de 1458.437. La siguiente, ¿verdad? De 1458.262. Y la última, ¿verdad? Tendría un valor de 1458.0875, que de nueva cuenta ya habíamos calculado, ¿verdad? Es la misma cota de PCB. Corroboramos que nuestro cálculo sí está correcto. Vamos nada más aquí a redondear a 3 decimales. Ahora bien, vamos a aplicar, tengo la fórmula, vamos a aplicar esta fórmula en donde X es el incremento. Aquí es 0, aquí caminamos 5, luego caminamos 10 y así sucesivamente. Entonces la primera será 0, la siguiente será entonces I, que es 0.105, ¿verdad? Entre 2 por LCB, que son 65, ¿verdad? Por, en este caso, en una distancia X, ¿verdad? Que será al cuadrado. En este caso, con 5 metros, tendríamos una X de, una Y de más punto. Es importante anotar el signo también de la corrección en Y. Sería igual a 0.02. ¿Verdad? Cambiamos a una distancia de 10 metros, X igual a 10, más 0.0881, ya redondeado a 3 decimales. Cambiamos a 15, teniendo un valor de más 0.182. La siguiente sería igual a más 0.323. La siguiente igual a más 0.505 por una distancia de 25 metros, con la distancia de 30 sería igual a más 0.727, ya redondeado a 3 decimales. Y por último, con una distancia de 32.50, que es la distancia al último punto, tendremos un valor de más 0.853. ¿Sí? Aquí ya no continuamos, porque la pendiente cambia y la tangente es negativa, es decir, ya nos cambia la dirección. Pero aquí tenemos un dato muy importante que deberemos de verificar. Siempre nuestra corrección en el punto P y B deberá ser igual a la externa vertical. Esa es nuestra comprobación. En este caso lo es. Nuestra corrección Y calculada en el punto P y B deberá ser igual a la externa vertical. ¿Por qué? Bueno, hablábamos de que Y es la corrección que tenemos de la tangente a la curva, en donde entonces el punto central
la corrección Y corresponde exactamente con lo que es la externa vertical, que aquí lo vemos. La externa vertical será igual a la distancia entre el punto central de la curva y el punto P y B, que corresponde entonces de manera similar a la corrección en Y. Ahora, aquí tendríamos que realizar un cálculo similar, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? En donde ahora voy a caminar desde PTB hacia PIB. Inicio con 0. Entonces ahora, si yo de aquí me regresé hacia acá, caminé 5 metros, ¿verdad? Que si realizamos el cálculo, encontraremos que de nueva cuenta nos da más 0.02, ¿verdad? Que es igual acá. Es decir, las curvas verticales, la tabla de curvas verticales podrán ser simétricas o no simétricas. En este caso es simétrica. ¿Por qué es simétrica? En este caso, si se dan cuenta, tenemos aquí una distancia de 2,50 y luego tenemos 5, 5, 5, 5. Y de manera inversa o simétrica o espejeada es igual. Aquí tenemos 2,50 y luego 5, 5, 5, 5, 5. ¿Verdad? Por lo cual entonces corresponde con exactamente lo mismo, ¿sí? Si no queremos calcular, bueno, simplemente podemos copiar estos datos hacia abajo. Ahí iría aquí, por ejemplo, iría aquí, o si los calculamos manualmente vamos a encontrar de todas maneras esos mismos resultados. Esto es una tabla simétrica. Hay otras que no son simétricas y bueno, en su defecto tendríamos que calcularlas de manera manual. Ahí está, ¿sí? Y tenemos aquí completa nuestra tabla. Ahora, simplemente lo que haremos con estos datos será que entonces la cota de curva será igual a cota tangente menos Y. Así de fácil, menos Y. Por lo cual entonces vamos a restarle tangente menos su Y. Tangente menos su Y. ¿Sí? Por ejemplo, entonces la primera sería 1456.95 porque la Y es 0. La siguiente sería 1457.28, ¿verdad? Porque le estamos restando, ¿sí? Entonces que resta. Si nuestra corrección Y fuera negativa, entonces se convierte en una suma. En este caso es positiva, lo cual es una resta. La siguiente sería 1457.65 menos 0.81. Me da un resultado de 1457.569. La siguiente sería 1458 menos 0.182, dándonos un valor de 1457.818. La siguiente sería 1458.35 menos 0.323, dándonos un valor de 1458.027. La siguiente sería 1458.70 menos 0.505, dándonos un valor de 1458.195. Enseguida sería 1459.05 menos 0.727, dándonos un valor de 1458.323. La central, la del PIB, sería 1459.225 menos 0.853, dándonos un valor de 1458.372. En este caso, bueno, las cotas de curva no se espejean, estas hay que calcularlas de manera directa. Seguimos con la cota de tangente menos su respectiva corrección. 1459.137 menos
1458.727, un valor de 1458.41. La siguiente sería 1458.962 menos 0.505, nos dan resultado de 1458.457. La siguiente sería 1458.787 menos 0.323, dándonos un valor de 1458.464. La siguiente sería 1468.612 menos 0.182, dándonos un valor de 1458.43. 1458.437 menos 0.081, dándonos un valor de 1458.365. Bueno, ya para finalizar, la siguiente tendría un valor de 1458.242 y la última pasaría igual, 1458.087, ¿verdad? Y con esto tenemos terminada o calculada nuestra curva vertical.